Y le agradecemos mucho precisamente al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, que está en la línea de Despierta esta mañana, tras este mensaje que publicó en sus redes sociales por lo ocurrido ayer, una jornada violenta, una jornada difícil de olvidar, sobre todo por lo que sucedía en las calles con el policía al que se le prende fuego, etcétera. Sí, porque son dos cosas. Este abuso policial en un municipio, en Ixtlahuacán, y del otro lado manifestaciones que se tornan violentas en medio de la pandemia. Gobernador, buenos días. Gracias por tomar la llamada. ¿Cómo le va? Buenos días, Daniel, Enrique, gusto saludarlos, gracias por el espacio. Gobernador, pues ¿cuáles son los sótanos de poder? ¿Quién está en los sótanos de poder y por qué querrían dañar al estado de Jalisco? Bueno, Daniel, si me permites, creo que vale la pena, como decía Enrique hace un momento, separar en dos partes este tema. Y quisiera empezar dándoles la noticia de que ya hay en este momento detenidos, que yo me comprometía que esta no iba a quedar en una historia más de impunidad, que dijimos que íbamos a actuar con todo el peso de la ley. Ya están los primeros detenidos, estamos todavía en el proceso de búsqueda de algunos más, pero no va a haber en este caso más que el imperio de la ley y vamos a castigar a quienes hayan cometido un abuso. En Jalisco no se puede tolerar los excesos de la policía y les informo de primera mano pues que ya en este momento hay ya detenidos. En este sentido vamos a tomar algunas otras acciones en los próximos momentos, incluso me adelanto para informarles y daremos los detalles en un momento más, que el gobierno del estado ha tomado la decisión de tomar el control de la Policía Municipal de Ixtlahuacán. Hoy estamos interviniendo la policía y vamos a emprender esta ruta jurídica para poner orden en medio de un escenario de mucha confusión y de mucha desinformación, porque hay que también dejarlo claro, es un asunto que compete estrictamente a las autoridades municipales, aunque se ha querido culpar al gobierno del estado de lo que ha pasado. La realidad es que de lo que estamos hablando es de la actuación de policías municipales y ya, como me comprometí, están los resultados iniciales con las primeras detenciones de hace apenas algunas horas. Muy bien, ¿y los sótanos del poder de los que hablaba? Esa es la segunda parte. Ya tenemos los primeros datos, nada más para que se den una idea de los detenidos que ha habido durante la manifestación. Podemos adelantarles que hay gente de otros estados, que hay gente de la Ciudad de México, que hay gente de Yucatán, que hay gente de Michoacán, que hay gente que tiene antecedentes penales, incluso por delitos contra la salud, entre los detenidos de la manifestación de ayer, que estamos ante un montaje con el ánimo de dañar a Jalisco y de dañar a su gobierno, construido, y hay que decirlo con todas sus letras, por quienes quieren seguir alentando la confrontación en este país. Es muy sencillo de explicar, Daniel, Enrique, y lo quiero decir, si me lo permiten, con toda claridad. Se inventaron primero la historia de que a Giovanni se le había detenido por no usar cubrebocas, cuando en realidad no hay ningún documento, ningún elemento que permita hablar en ese sentido de que esos fueron los hechos. Lo que tenemos es el reporte oficial de la detención, en donde se mencionan otras causales. Nunca, desde que inició este tema, se había estado investigando un caso que hubiera sido por una detención por no usar cubrebocas. Segundo lugar, han querido direccionar toda la discusión hacia el gobierno del estado, cuando el gobierno del estado lo único que ha dicho es que va a hacer justicia y, como ya te lo comenté, ya lo estamos cumpliendo. Y tercero, lo más importante, ¿quién está financiando esta campaña millonaria en las redes sociales para generar confusión, para hacer enojar a la gente, para generar más malestar social? Pues eso es lo que hay que preguntarnos, ¿de dónde salen los millones de pesos para financiar esta campaña de comunicación? Y lo que yo quiero decir es que cuando uno ve las reacciones de los funcionarios del primer nivel de gobierno, cuando uno ve lo que dice la secretaria de Gobernación, el subsecretario de Gobernación, cuando uno ve alineado a todos los actores políticos del gobierno federal, pues lo único que queda por decir es, señor presidente, ojalá, porque confío en que no sea él el que esté directamente involucrado, pero ojalá y se dé cuenta de lo que está pasando y ojalá y se dé cuenta que están llevando al país a un callejón sin salida del cual va a ser después muy complicado poder recuperarnos. Está llevando al país a un escenario de confrontación y yo espero que ponga orden, que calme a su gente, que calme a su partido, porque están alentando este tipo de expresiones que con desinformación y usando, por supuesto, una causa muy sensible, lo que están generando es este tipo de destrozos en el país. Gobernador, el origen de estos manifestantes violentos no parece ser razón suficiente como para poder inculpar a estas estructuras. ¿Hay algo más que pueda indicar que efectivamente vienen de esos sótanos de la Ciudad de México? Vuelvo a lo mismo,
Jalisco, Enrique, ¿quién está financiando la campaña millonaria de redes sociales para generar toda esta idea? Es decir, se está ensuciando una causa justa. Por eso quiero ser muy claro, en Jalisco estamos comprometidos con no permitir abusos policíacos. Eso es un tema aparte. Mucha de la gente que fue a manifestarse ayer lo hizo de manera legítima, lo hizo defendiendo una causa que yo comparto, que haya justicia para todos. Pero después, cuando uno ve lo que sucedió, cuando te das cuenta que en el centro de la ciudad había acuartelada gente con pasamontañas, con máscaras antigases, que venían también de otros estados de la República, pues perdón, Enrique, no sé qué pruebas necesitemos armar para poder hacer este señalamiento. Yo prefiero decirlo con todas sus letras, porque el gobierno de Jalisco está cumpliendo con la parte que le toca, actuar contra los policías que cometieron un abuso, y ahí están los resultados. Ahora, la pregunta es quién está detrás de todo esto. Más que una acusación, lo que yo estoy diciendo es que con estos temas no se juega, y que yo espero que el presidente de México se dé cuenta lo que están alentando la gente cercana a su partido y a su gobierno. Creo que es momento de hacer un alto. ¿Quién es, gobernador? ¿Quién es la gente cercana del presidente a la que usted le pide incluso que le diga que pare con esto? No, Daniel, yo creo que no quiero entrar en un ejercicio de acusaciones directas. Yo prefiero dejar un tema muy claro sobre la mesa, en el sentido de decir, lo que ayer era una manifestación justa, una manifestación entendible, lo que ayer era la defensa de una causa que compartimos muchos, se convirtió en otra cosa y viene haciéndose desde hace tiempo. Ustedes vean la dinámica de las redes sociales y cómo se ha estado alentando, cómo se ha estado queriendo echarle gasolina al fuego para tratar de aprovechar un momento de malestar ciudadano, de mucha zozobra. La pregunta es, ¿todo esto qué se busca construir como una cortina de humo para también poder evitar que se vea en la magnitud del fracaso de la política para contener la pandemia en México? ¿O cuál es la intención de todo esto? Lo que no se vale es estar atentando contra un estado del país. No se vale estar haciendo eso. Me parece que llegó ya el momento de hablar las cosas con todas sus letras, y ojalá y se entienda el mensaje. En Jalisco estamos preparados, estamos haciendo justicia, aquí no se van a permitir abusos de nadie, pero tampoco vamos a permitir que nos quieran llevar a un escenario de violencia y de confrontación como pasó el día de ayer. Gobernador, con esta tensión que vimos ayer, ¿cómo se puede administrar la tolerancia cero que pues busca su estado en medio de una pandemia? Porque en eso estamos. Pues imagínate, Enrique, lo complicado. Entendemos y defendemos la libertad de expresión, el derecho a manifestarse. La pregunta es si el gobierno del estado ya está cumpliendo con los compromisos que tiene elementales para buscar que se haga justicia. Pues la pregunta es, ¿por qué tendrían que seguir las protestas? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Qué es lo que se está buscando generar? Nosotros lo que vamos a hacer es garantizar que no vamos a caer en la provocación. Ayer lo que buscaron es que nos engancháramos. Ayer lo que buscaban es que ante las agresiones de gente infiltrada se pudiera generar una reacción excesiva de la policía, y la policía de Jalisco, lo tengo que reconocer y decir públicamente, actuó a la altura de las circunstancias, actuó con una gran prudencia y una gran sensatez. Evitamos que hubiera más violencia, pero no vamos a permitir que nuestra ciudad se incendie. Esa es la responsabilidad también del gobierno, y tenemos que dejar en claro que no hay por parte de nosotros ninguna omisión, ni habrá ninguna omisión para buscar que se haga justicia y para buscar que quienes hayan cometido un exceso paguen las consecuencias de sus actos. ¿Usted atribuye entonces, gobernador, estos grupos que pudieron haber llegado ayer a Guadalajara a generar la violencia dentro de las manifestaciones pacíficas a la gestión que usted ha tenido de la pandemia, que ha estado separada desde el primer día de la del gobierno federal? Pues yo creo que eso le corresponde a la gente sacar sus conclusiones. Yo creo que la gente no se deja engañar. Nosotros estamos trabajando duro para cuidar la salud y la vida de los jaliscienses, y hemos tenido que aguantar una serie de embates de todos los niveles para poder seguir haciendo nuestro trabajo. Imagínate el desgaste que significa para un gobierno, Daniel, tener que estar atendiendo la pandemia, aparte este asunto tan delicado, tan complejo, y además tener que estar aguantando el embate de intereses que, insisto, lo que buscan es descarrilar a Jalisco y a su gobierno. Entonces, pues sí, ha sido complicado, y lo que yo te puedo decir es que aún en ese escenario vamos a resistir y vamos a demostrar de qué estamos hechos. Gobernador, ¿ya tuvo usted algún contacto con la Secretaría de Gobernación, con su titular Sánchez Cordero, con el subsecretario Encinas? Enrique, pues parece que habría que entender lo que está pasando en el país. En toda la circunstancia que hemos vivido, no hemos tenido contacto, ni hemos tenido atenciones del gobierno federal en ningún sentido. Es decir, por supuesto que la secretaria de Gobernación ni siquiera me habló el día de ayer para saber qué estaba pasando. No, hombre, lo que salieron es a declarar y a decir que el gobierno de Jalisco y
que las autoridades de Jalisco eran responsables de un asunto en el que lo que les estoy explicando es que hay una serie de elementos que tenemos que investigar, porque eso es lo que viene después. Es decir, ya hay detenidos y vamos a hacer una investigación a fondo para entender en qué circunstancias se dio el arresto, para saber la verdad sobre lo que pasó. Entonces, pues le queda a esto todavía varios capítulos. Nosotros lo que hacemos desde Jalisco es mandar un mensaje de paz. El país no puede seguir incendiado. Ojalá el presidente de México abone esa causa. No se puede seguir alentando la idea de la confrontación porque es un camino, insisto, muy peligroso para todos. Ahora, gobernador, ya para terminar, ya tenemos esta información nueva que le agradecemos que nos dé sobre los detenidos en el caso Giovanni López. Ya tenemos esto que usted informó desde anoche, que según sus propias investigaciones sucedió ayer en medio de las protestas por este caso. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue en los próximos días? ¿Qué sigue con las protestas que se seguirán dando seguramente y en un paralelismo interesante con lo que sucede en los Estados Unidos en un caso similar de abuso policial? ¿Qué sigue? ¿Qué tienen contemplado en el Estado? Sobre todo considerando pues que en esto no tienen, como ya lo decía usted, el apoyo del gobierno federal. Pues llamar a la serenidad a la gente, que se den cuenta de que el reclamo que ayer se expresaba no ha sido desatendido, que el gobierno de Jalisco está atendiendo el reclamo de justicia y lo vamos a hacer hasta sus últimas consecuencias. Yo confío en la sensatez del pueblo de Jalisco, confío en que no vamos a permitir que nuestra ciudad se incendie, que nuestra ciudad entre en un ambiente de confrontación mayor, porque ahorita la prioridad es cuidar la salud y la vida de todos. ¿Qué sigue? Que el gobernador se va a concentrar en esa tarea, que estamos metidos de lleno en atender la pandemia y que vamos a seguir informando de manera abierta y de frente cómo se van dando los hechos de la investigación. Vamos a dar toda la información al respecto. Por supuesto, hay que decir que estamos también dando la información respecto a las personas detenidas para que no haya ningún cuestionamiento al respecto, pero a quienes hayan cometido ilícitos el día de ayer, porque también prenderle fuego a un policía es un intento de homicidio. O sea, eso es igual de peligroso y eso se tiene que combatir igual para que no quede en impunidad. Y quienes hayan hecho eso van a pagar las consecuencias de sus actos, Daniel. Entonces, tenemos que entenderlo de esa manera y espero que haya sensatez y prudencia. Y las pruebas se tendrán que presentar, más allá del origen, como se lo preguntaba Enrique hace unos minutos, más allá del origen de los manifestantes a quienes ustedes atribuyen la violencia, se tendrán que presentar pues estas pruebas, el origen, los camiones de los que hablaba en su mensaje. Es decir, una acusación de esta índole no se puede quedar nada más así. No, Daniel, yo no estoy para preparar una investigación en ese sentido. Nosotros lo que decimos es no se vale eso. Nosotros ayer lo que estábamos haciendo era controlar una manifestación, no haciendo una investigación policíaca sobre el origen de la misma. Estábamos conteniendo una investigación y lo único que te podemos decir es, ahí están los detenidos, ahí está la presencia de gente de otros estados, ahí está la presencia de gente con antecedentes penales, incluyendo el delito de delitos contra la salud. Es decir, vamos a concentrarnos en lo nuestro. Yo voy a dedicarme en las próximas horas y en los próximos días a seguir atendiendo la emergencia sanitaria, porque esa es la prioridad de Jalisco y del país. Ojalá y todos estuviéramos concentrados en eso. Muy bien, gobernador, le agradecemos mucho haber tomado la llamada esta mañana en Despierta. Estaremos al pendiente de este caso que tiene muchos capítulos, ya lo decía usted, y un caso lamentable, un caso que engloba muchas cosas, sobre todo en el contexto que estamos viviendo. Gracias, de verdad. Gracias a ustedes, Daniel, Enrique, buenos días. Buenos días.